Bueno, pues este es el vídeo que les presentábamos a las personas mayores que participaban en los grupos focales, ¿vale? Un poquito para exponer la idea o el modelo que pretendíamos un poco testear en la investigación, ¿no? Macarena y yo, que es mi compañera, formábamos parte de la investigación social, ¿no? De cómo podíamos testear con la gente, ¿no? El grupo Diana, todo el tema de este modelo. Entonces, claro, cuando lo planteamos con Carlos y con el equipo de las universidades, tanto de la Pablo Olavide como la UMA, como la Universidad de Sevilla, lo que intentamos es generar un grupo interdisciplinar, porque aquí no solo está el aspecto social, está el aspecto económico, el jurídico, ¿no? El urbano, la dimensión incluso arquitectónica de las casas, ¿no? Entonces configuramos entre la Universidad de Sevilla y la Universidad de Málaga, los dos ámbitos, ¿no? Un equipo interdisciplinar. Voy a ir muy deprisa porque ya vamos muy tarde. Pásalo, por favor. Entonces, cuando planteamos la investigación social, claro, se nos abrían como 4 focos, ¿no? O 4 vías para empezar a analizar. Primero, un análisis de datos sociodemográficos y urbanísticos de los barrios y observación participante. Lo que nos han dicho los compañeros, patearse el barrio. ¿Qué pasa allí? ¿Cuáles son las zonas de uso del espacio público? ¿Cuáles son las carencias de espacios verdes? ¿Dónde hay más gente mayor? ¿Cómo se mueven? Si hay afluencias, si no. Después las entrevistas estructuradas a agentes y actores clave, políticos, técnicos, de todos los ámbitos, para que nos ayudasen un poquito, ¿no? A, por ejemplo, definir los barrios, que en este caso coincidimos, que era Bailén Miraflores aquí en Málaga y en Sevilla el Cerro de Ávila. Aquí en las entrevistas estructuradas recabamos información cualitativa y también establecíamos colaboraciones. Por ejemplo, nos presentaron proyectos que ya estaban en marcha para que nos pusiéramos en contacto. Entonces eran como nodos, ¿no? En los que nosotros aunábamos recursos. Después, una de las cosas más importantes, la entrevista grupal semiestructurada, que es un grupo focal. Un grupo focal no deja de ser un grupo de discusión, ¿vale? Con las personas mayores, para verificar la viabilidad de la cooperativa con personas de entre 55 y 93 años, digamos. O sea, lo intentamos acotar, pero la gente se apuntaba y claro, no le vas a decir que no a las personas que viven. Y después también aprovechamos que teníamos a las personas allí para pasar cuestionarios, ¿no? Para recoger datos. Estos son un poquito el proceso, no los hitos de la investigación, ¿no? Primero, la selección de los barrios, que fue muy importante hablar con el Ayuntamiento de Málaga que nos guiase, ¿no? A ver cuál era el barrio donde más incidencia de población mayor teníamos, en Sevilla igual. Después, definición de las características sociodemográficas del barrio. El tercer hito, contacto con los agentes y actores clave. El cuarto, observación participante, lo del patearse el barrio. El quinto, las estrategias de captación de las personas mayores, cómo íbamos a llegar a ellas, ¿no? A través de los servicios públicos, de las asociaciones de vecinos, de las asociaciones de mayores, ¿no? Cómo íbamos a acceder a ellas. El sexto hito, implementación de los grupos focales, que es lo que más tiempo lleva, tenemos que organizarlos, tener una buena metodología, recabar todos los datos necesarios. Y el séptimo hito, el informe, el pedazo de informe de 150 páginas que nos salió con todo lo que recogimos, ¿no? Vale, este es el barrio de Bailén Miraflores, el distrito de Bailén Miraflores, donde escogimos a 6 barrios, ¿vale? Un poquito para acotar, porque cuando aterrizamos allí vimos que aquello era inabarcable, no podíamos morir. Entonces acotamos en 6 barrios en concreto. Y luego el siguiente, que es en Sevilla, bueno, estos son los 6 barrios que cogimos: Gamarra, Nueva Málaga, Aza del Campillo, Los Millones y Los Castillejos. Un poco también, como decían los compañeros de Siempre Acompañados, en función de esas características tanto urbanas, arquitectónicas, como de población, ¿no? Y en Sevilla, en el distrito Cerro Amate, el barrio del Cerro de Ávila. Es más chiquito. Entonces, para los grupos focales, cuando intentábamos, ¿no?, diseñar la metodología,
nos salían todo lo que le queríamos preguntar a las personas mayores, ¿no? Y nos salía la dimensión social, lo de la soledad obligada, no deseada, forzada, ¿no? Mejor no deseada, por lo que hemos acabado de concluir, ¿no? Que esa percepción personal de la soledad, que no es muchas veces lo que nosotros nos pensamos, el tema de la convivencia, ¿qué les parecía a ellos compartir una vivienda, ¿no? Porque a lo mejor a nosotros nos parece muy guay, pero a ellos no, ¿no? De cuestión generacional. Pero si les gustaba permanecer en el barrio, que es una cuestión que les ofrece el modelo, y el tema de los cuidados. La dimensión jurídica, el tema de la conformación de la cooperativa, la cesión temporal del uso de la vivienda, el alquiler de las viviendas y la herencia, ¿vale? Que esto también es importante en las generaciones. Después, Carlos es que estuvo en algunos grupos y una cuestión candente. Después la dimensión económica, ¿no? Como les parecía a ellos lo de recibir recursos económicos para la rehabilitación, para los servicios y acceder a un préstamo hipotecario en el caso que se tuviera que dar. Después la dimensión urbana, en su barrio si tenían todos los servicios de proximidad que ellos necesitaban, y la dimensión arquitectónica en la tipología de pisos que hay en los barrios, y después la disposición de la vivienda compartida, cómo se tenía que distribuir, ¿no? Según sus necesidades. Y todas estas dimensiones las trabajamos con ellos, que no es poco. Y Macarena nos explica las conclusiones. Bueno, buenas tardes. Yo, si me dejáis un pizca, me gustaría, pues, primero agradecer al programa y a Carlos y a Rubén la posibilidad no solo de estar esta tarde aquí, y suscribo totalmente las palabras del anterior compañero cuando decía la necesidad de escuchar otras palabras que no son las que normalmente manejas en tu cotidianidad. Entonces yo estoy yo vengo de la antropología, me dedico a pensar y a mirar en las personas y esos grupos, ¿no? Entonces, tanto lo que hemos visto antes con el cinturón verde como lo que estamos viendo ahora, bueno, pues para mí es un sumo. Entonces, os agradezco especialmente esta posibilidad y también la participación en el proyecto, ¿no? En ese conjunto que al principio era lo social, que no sabíamos muy bien qué es lo que yo iba a hacer allí, pero ahora escuchaba a Mar y estos días cuando lo pensaba, bueno, pues agradezco porque ha sido una suerte, primero de conocer una realidad que aunque muy cercana, y de hecho yo lo tenía viviendo muy cerca de mí, en mi madre en este caso, pero nunca lo había pensado de este modo. Entonces, tener una realidad muy cercana no siempre te lleva a reflexionar, ni muchísimo menos a hacerlo desde un punto más académico, desde un punto más científico. Entonces, muchas gracias por la posibilidad también de estar en este proyecto. Mar os ha contado un poco, pues eso, cómo ha sido nuestra metodología y nuestra parte más, digamos, más de terreno, ¿no? Para nosotros era el proyecto, me imagino que ya lo conoce o lo vais a conocer en el programa, en este curso, pero el proyecto tiene muchas patas, ¿no? Y nuestro objetivo, nuestra encomienda básicamente era ese modelo que ya ha sido sometido a mucho debate de gabinete, ¿no? Pues ese modelo bajarlo a la superficie y contárselo a gente. Y no solamente contárselo a gente, sino preguntarle, no cómo lo ves, sino esa pregunta al final del vídeo que yo creo que es muy certera, porque ese vídeo se lo poníamos a las personas con las que contactábamos, ¿no? ¿Te animas o no te animas? Y en el caso de que te anime, sobre todo el que no te anime, que eso fue una de las grandes sorpresas, por lo menos para mí, ¿por qué no? Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a compartir con vosotros muy rápidamente, bueno, pues, ¿cuáles son las respuestas que nos hemos encontrado con esa población, ¿no? Hemos utilizado, para exponer los informes, yo me imagino que cuando termine el proyecto eso se publicará y hay una página web y todo al que cualquiera puede acceder a los resultados, pero nosotros vamos a ir, digamos, pues respondiendo a esas dimensiones que, por otro lado, imaginaros, nuestra actuación dentro del proyecto es precisamente eso, testar qué efecto y qué grado o qué viso de realidad podría tener un modelo. Al final no es otra cosa que trabajar con modelos, pero claro, trabajar con modelos y recordando y escuchando a Marconi que nos dice que tenemos que tener a las personas. Entonces, bueno, ahí la idea es que tratáramos estas dimensiones porque en la medida en que estas dimensiones se conocieran, el modelo
digamos que puede optimizarse y digamos que convertirse en más real, ¿no? Y ese es un poco el objetivo. Por eso trabajamos en concreto y os voy a contar muy resumidamente qué es lo que hemos ido encontrando en cada una de esas dimensiones. Si pasas, por favor. Bueno, esto es un poco de los datos generales para que veáis cuántos grupos hemos, un poco de dónde salen estas respuestas que yo os voy a compartir, ¿no? En el caso de Málaga se llevaron a cabo 5 grupos focales, ¿no? En los barrios con un total de 45 participantes, de los cuales 66% son mujeres y 33 son hombres. En el caso de la edad media aquí era de 70, eran más jóvenes que en el caso de Sevilla, 72,42 años, ¿no? Y hay alguna persona era más joven y hay alguna también más mayor. En el caso de Sevilla se llevaron a cabo 3 grupos, el barrio era más pequeño, el universo de población era más pequeño en el cerro, pero sí que hubo mucha participación, ¿no? Y un total de 41 participantes. Aquí, y hago también un paréntesis, no solamente la dificultad hay 1 o 2 variables, ¿no? La dificultad de contactar con personas que después quisieran, digamos, que opinar sobre eso, con la variable género que antes nos señalaba, ¿no? Hasta tal punto que las mujeres no tuvimos ninguna dificultad, porque además ya estábamos digamos que introducidas en trabajar en determinadas cosas de ese barrio y con el ayuntamiento, pero los hombres eran muy difíciles, ¿no? Entonces, bueno, como también con el rigor de la metodología, tú decías, bueno, tenemos que recurrir a hombres, ¿no? Y solamente deciros que, por ejemplo, yo he tenido que hacer observación en un mercado, descubrí que había una tienda que vendía comida preparada, entonces hice guardia allí para ver a qué hora, pues claro, pero al principio no había hombres, solo eran mujeres. Las mujeres no nos dan ningún tipo de vergüenza, es más, hoy lo hago de comer, hoy lo compro, ¿verdad? En el mercado, entonces así con mucho más zarpajo. Pero yo decía, aquí tienen que venir las personas que vivan solos, bueno, porque hice guardia hasta el final de la mañana no llegan, ¿no? Entonces ahí, hasta ese grado tuvimos que, digamos, que descubrir o que salvar. Que eso después sale en los datos, evidente, pero que incluso en la forma de aproximación eso es clave para entender la situación, no solamente para proponer intervención, sino incluso para hacer un diagnóstico, ¿no? Ha sido una dificultad, ¿no? En el caso del cerro, la edad era un poco mayor, la edad media que nos salía ha sido de 75, un poco más de 75 años, y la persona más joven que encontramos fue de 60 y la más mayor de 93. Y ahí vais a ver que aparece también otro de los elementos que condicionan los resultados. Si pasa, en el caso en las conclusiones, esa dimensión o esa definición de la soledad, de nuevo es otro de los elementos, de los términos que más debate ha suscitado en el grupo grande y en el grupo pequeño. Cuando digo grupo grande, digo en todo el proyecto, en todos los investigadores del proyecto, hasta en los grupos en cada una de las unidades de trabajo, ¿no? Y yo ahí creo que hay una dimensión que no ha aparecido todavía. Yo vengo de la antropología y es la primera palabra, ¿no? Pero hay una dimensión que no ha aparecido en toda la tarde que tiene que ver con la cultura, ¿no? Ha aparecido el mapa y el primero que aparecía era Okinawa. No es ninguna tontería que una ciudad japonesa sea la ciudad donde, digamos, donde hay más personas mayores, ¿no? Porque la cultura japonesa tiene una consideración de la vejez que no tiene nada que ver con la nuestra. Ahí no es una vergüenza, al revés, es un valor. Se pide consejo a los ancianos, no como aquí, que los ocultamos o los consideramos, tú estás chocheando. Y eso parece una tontería, pero eso hace, bueno, pues todo el cómo lo miramos, el cómo lo valoramos y el cómo nos autopercibimos, ¿no? Entonces, esa idea del fracaso no se reconoce y socialmente tampoco. Entonces, es muy difícil encontrar a alguien que te diga que está en soledad no deseada. Yo estuve en la presentación de Cruz Roja que hicieron en Sevilla, como sabéis hay una cátedra que además está en nuestra universidad, y para mí lo más difícil es encontrar a alguien que se reconozca en esa situación, aunque lo esté. Entonces, es que no es algo, es que eso sí que es un fracaso para la familia, porque ¿cómo voy a decir yo que mi madre vive sola no queriendo
¿Y cómo voy a decir? Yo creo que entonces, hay o hay que cambiar el nombre, o hay que buscar esos detectores que vosotros señaláis, porque realmente nadie se reconocía, de todos los grupos que estuvimos, nadie se reconocía en esa situación. Es más, decía, no, yo tengo una autonomía bastante buena, considerable, pero sí te hablan de que en el barrio hay otra persona que sí que vive sola, lo pone en voz de los otros, ¿no? Eso es muy típico también de cuando uno no se quiere, digamos, que reconocer en una situación, es poner, tengo un amigo que, pues eso también pasa y pasa. Entonces, es muy difícil pensar en la realidad de este modelo cuando nos cuesta trabajo reconocernos en esa situación. Para mí es de una complejidad brutal, y no solamente por cuestiones arquitectónicas o por cuestiones económicas o legales. Para mí la dificultad de este modelo, y sobre todo le veo todas las ventajas del mundo, pero a la hora de implementarlo la complejidad creo que está en esa dimensión, de autorreconocerse en esa necesidad, ¿no? Entonces, todo el mundo se reconocía como que tenía una buena autonomía. Sí se considera una buena propuesta para el futuro, mirar el futuro. Se piensa que es algo que puede ser interesante ahora mismo para algunos vecinos del barrio, pero la idea es que yo a eso tampoco voy a llegar, porque no voy a reconocer que soy muy triste o muy desgraciada porque no voy a tener nadie con la que compartir la vida. Entonces, fijaros cómo eso, que pasa una tontería, acaba condicionando el resto de todas las preguntas, ¿no? En esa percepción de la soledad, para mí es clave, ¿no? El compartir la vivienda, esa era otra de las dimensiones de lo social que queríamos ver, ¿no? Lo que Mar decía, yo, desde que, es verdad que ya tengo una edad, ¿verdad? Desde que empecé a trabajar y a salir, yo tengo un plan con 3 o 4 amigas, que es que nosotros vamos a ir a vivir juntas, entonces cada una tiene su familia y tal, pero nuestro objetivo es, entonces para mí el modelo es como genial, ¿no? Es lo que yo siempre habría pensado, ¿no? Y además vivo con mis colegas y me divierto. Ese punto de partida, lo primero que hicimos fue chocarnos con él. ¿Por qué? Porque, claro, pensemos en qué generación, con qué generación, a qué generación le hemos presentado este proyecto, ¿no? Gente que ha vivido una guerra o que ha vivido, bueno, pues que ahora mismo disfruta de ese estado del bienestar, ¿no? Un estado del bienestar que pasa, nos gusta más o nos gusta menos, por tener una vivienda de propiedad, por tener una determinada noción de libertad y de vivencia, ¿no? Entonces, no se ve como algo positivo el compartir, sino más bien lo conflictivo. Y ahora me voy a ir yo con mi vecina que dice, por lo bien que estoy yo en mi casa. Yo en mi casa no quiero a nadie. Esa también es una frase. En mi casa no entra nadie. Ahora que me he quedado sola, ¿voy a meter yo a alguien en mi casa? No. Eso fue todas las investigadoras que estábamos en el caso de Sevilla, éramos más jóvenes, no jóvenes, pero sí más jóvenes. Entonces, eso nos sorprendió, ¿no? No se tiene una cultura de la convivencia. Entonces, sí que es verdad que en las propuestas, ya al final, en el caso de Sevilla, que también el barrio fue elegido porque tiene una trayectoria también de una fuerte actividad colectiva, social, un barrio obrero que se forma a raíz de la aparición de determinadas fábricas, entonces un barrio, digamos, con mucha trayectoria de acción colectiva. Ahí sí que se hacían propuestas y se recordaban las casas de vecinos. Ahí cuando se atisba, en las propuestas se atisban algunas medidas colectivas. Al principio se experimenta como algo más o menos conflictivo porque se considera que es un poco retroceder lo que he ganado. Entonces, es un poco esa idea de la cultura de la convivencia, ¿no? Ahí también vimos la necesidad de incorporar acciones de difusión, de sensibilización, no solamente explicar el modelo y exponer las ventajas desde todas las dimensiones que tratamos, sino que hay que hacer un trabajo previo, ¿no? Y ahí también, bueno, hay una dimensión generacional y una dimensión cultural que cuesta también superar, porque es normal que la población de esa edad
no tenga las mismas expectativas que podemos tener las personas que estamos aquí en esta sala, más allá de la variable de género, de la variable formación, que por supuesto además pues inciden mucho, ¿no? Entonces compartir la vivienda no era lo deseado, ¿no? Después vimos que la gran potencialidad que tenía el proyecto, yo creo que cuando se pensó es lo que diferencia este modelo de otros modelos ya en marcha, es precisamente pues el permanecer en el barrio, no por un capricho arquitectónico ni económico, sino precisamente yo creo que por esa dimensión social, por esas redes que son tan necesarias para un envejecimiento, digamos, activo y sano, pues es precisamente no desarraigar a esas personas de sus lógicas cotidianas, de sus encuentros, de sus familias, de sus amigos, de las rutinas que uno tiene y que forman parte también de nuestra vida. Entonces, en los dos barrios, digamos en las dos zonas, tanto en Málaga como en Sevilla, una de las grandes cosas que más se valoraban del modelo precisamente era el que se insistiera y el que se buscara, el que se mantuviera la residencia en el barrio. Hay en ambos sitios un fuerte sentimiento de pertenencia a los barrios, la sensación de que se vive en un sitio que le gustan, que me gusta no solamente porque conozco a la gente y vivo aquí desde siempre, sino porque es un barrio, ya veremos después, que tiene todos los servicios y a mí me gusta aquí, me gusta vivir aquí, ¿no? Y cuando se hacen propuestas, incluso las propuestas se hacen desde la permanencia y desde el futuro me lo imagino siempre aquí, quiero acabar mi vida aquí, ¿no? Entonces, eso también nos ha puesto de manifiesto pues, una serie de redes muy consolidadas y que pueden ser utilizadas con todas las comillas que hay, ¿no? Pasamos el tema de los cuidados, que es otro de la casi central en esa dimensión social que buscábamos, ¿no? Esos servicios y apoyos diarios que además el escenario que nos ha presentado aquí el compañero, pues que son absolutamente necesarios, ¿no? Al principio, cuando se presentaba el modelo, bueno, pues era muy bien acogido porque precisamente se pensaba, aunque yo no estoy en esa situación, pero llegaré, ¿no? Entonces, bueno, pues se ve que se acogía con gusto el que se pensara que esa parte de la parte del cuidado iba a ser como la parte fundamental del proyecto, ¿no? Lo que pasa es que, claro, pues también se hacía mucho hincapié, siempre pensando en ese amigo que está, que no es mí, en que también había que hacer como una evolución de esos cuidados, porque no es lo mismo, y decía, no, esa diversidad que hablabas también antes, ¿no? De que no es lo mismo que la persona que necesita o que tiene una dependencia no solamente social o emocional, sino una dependencia física, entonces, bueno, que los cuidados tampoco iban a ser homogéneos, entonces, bueno, que habría que pensar en ese modelo si compartimos la casa 3 personas y no estamos en el mismo nivel de cuidado, ¿cómo vamos a cubrirlo? Y después también ahí apareció una cosa muy interesante que tenía que ver con si realmente vamos a tener suficiente dinero para los cuidados. Para los cuidados. Sí, sigue, por favor. Me quedan todavía a nivel, y cambiamos de dimensión por lo menos. La dimensión jurídica, esto también era un tema muy interesante porque en lo jurídico yo creo que todos digamos que tenemos más dudas, ¿no? Entonces, también las personas a las que presentamos el modelo, ¿no? Había gente con un grado diferente de conocimiento de lo que era una cooperativa o no, entonces muchas de las preguntas tenían que ver, o muchas de las dudas tenían que ver en sí misma por ese concepto jurídico de las cooperativas, ¿no? Se pensaba que había que ser flexible, ¿no? Y se valoraba ese modelo que no hubiese digamos, que hacer de manera homogénea, y se apostaba, y esto es una apuesta que se hicieron en alguna de los grupos de discusión, yo creo que en los dos sitios, de que hubiese como un ente externo, ¿no? Como si fuera una gestora, que no fueran ellos mismos los que estaban implicados en la propia gestión. Nos pareció interesante.
Dentro de esta dimensión jurídica también era el tema del uso de la vivienda. Y ya sabéis, yo me he comprado una casa y ahora yo tengo que cederla, esto tiene que estar muy amarrado. Entonces, eso ahí generaba también alguna duda, ¿no? Si bien era lo más positivo, porque es que no la vendo, no la entrego en hipoteca, como están haciendo en algunos lugares, para poder pagar mis cuidados, sino que yo mantengo la propiedad. Entonces, eso se veía como muy positivo, ¿no? Sí que es verdad que nos decían que a lo mejor lo de los 10 años era mucho tiempo, porque sobre todo, como sé yo, que voy a durar 10 años, se propone que haya un periodo más, digamos, más corto, porque pues no se asegura de que yo vaya a poder cumplir con esos 10 años. Voy a intentar hacerlo todo. El tema de los alquileres, pues lo mismo. Se vuelve a decir, no en desconfianza, sino por salud, de que todo funcione bien y que se gestionen bien los alquileres y la distribución económica, pues se apuesta siempre por esa gestora externa, ¿no? De forma muy positiva también el tema de cómo dividir la vivienda y los ingresos económicos, ¿no? Había que dejar muy claro para ellos todo el tema de la herencia, lo que decía antes Mar, ¿no? Sobre todo pensar en que puede haber, bueno, pues si nos vamos 2, nos vamos 3 a una vivienda, uno fallece o la otra no fallece o fallecen 2, ¿qué significa? Que esa persona, ¿qué pasa con ella, no? Mis herederos van a poder disfrutar de la vivienda, ¿no? Entonces, esas eran las inquietudes fundamentales de la aplicación del modelo, ¿no? Y de nuevo es lo individual y lo colectivo que vosotros también señalabais, ¿no? Que yo creo que es clave. En la dimensión, y entramos en la dimensión económica, que como siempre en esta vida, bueno, pues ha sido una de las patas fundamentales, ¿no? Se ha valorado muy positivamente la posibilidad de decir, mira, pues esta parte de mi casa que no está utilizada, pues a partir de ahí vamos a sacar esos recursos y participar también en la revitalización del barrio, pues también se ponía sobre la mesa como algo bastante positivo. Surgían alguna duda, la gente, bueno, hay el típico que te dice, bueno, ¿y por qué tenemos que pedir préstamos hipotecarios? No veremos, y el banco como esto no lo va a dar, y vamos a tener dinero suficiente para rehabilitar y sobre todo para nuestros cuidados. Entonces ahí aparecen algunas de las dudas sobre la viabilidad económica real del modelo. Y aparece la preocupación fundamental, que es lo que he dicho antes, ¿no? El tema de los cuidados. Se valora muy positivamente que se vehicule esas ganancias económicas de los alquileres para los cuidados, ¿no? Y de nuevo, bueno, pues se pone en cuestión que si vamos a tener dinero para todo, ¿no? Porque si queremos ser equilibrados en los alquileres y justo con lo que alquilamos, y tenemos que sacar para nosotros con todo, bueno, pues se pone en cuestionamiento ese que llegara el dinero para todos, ¿no? Con escepticismo, pues hay gente que dice, yo a los 70 años, a los 80 años voy a pedir un préstamo hipotecario, en el caso de que no tenga dinero, bueno, pues, y ahí aparece otra dimensión también que tiene que ver tanto con lo económico como lo social, y también salió mucho en el caso de Sevilla, por lo menos, es que esto no me corresponde a mí ya, a mi edad. Esto me lo tiene que dar el Estado, a mí me tiene que cuidar el Estado. Y pasa por esa dimensión de yo no estoy ya para pedir un préstamo hipotecario, es algo que yo me he ganado, ¿no? Y cuando se lo explicábamos, bueno, pues veían que en realidad no estaban hipotecando su vivienda, que iban a poder hacer uso de su vivienda en cualquier momento si la necesitaban. La dimensión urbana, y esto es muy importante porque decía que el punto fuerte del proyecto, del modelo, es precisamente el quedarse en el barrio, ¿no? Entonces el tema de la proximidad urbana es algo que también se ha visto muy acertado, ¿no? Se consideran que tienen muchos recursos, muchos servicios en ese barrio, entonces se considera un acierto que se fomente o que se busque el cubrir las necesidades siempre en ese barrio. Dentro también de la dimensión urbana y la arquitectónica, otra de las cosas que también se ha visto como algo positivo es que las viviendas, la mayoría, pues tenían 3
dormitorios, ¿no? Entonces, el hecho de el modelo encajaba mucho en la mayoría de las situaciones que presentaban estos informantes, ¿no? Entonces, pues agradecen además la reforma, el mantenimiento, lo veían como algo, una manera de mantener el valor de sus propias viviendas. También, y esto también tiene mucho que ver con lo que decía al principio, y ya voy a terminar, aunque está dentro de la dimensión arquitectónica, yo creo que tiene mucho que ver con elementos culturales y con elementos generacionales, ¿no? Ellos hacían una propuesta, porque claro, yo ahora compartí el tema del mando de la tele, aparecía, ¿y quién va a tener el mando? ¿No? Parece una tontería, pero aparecía en todos los grupos, ¿no? Entonces, ellos quieren cierta intimidad, ¿no? Quieren el compartir todos los espacios, no. Tener gente con la que vivir, muy bien, tener espacios comunes, pues sí, a lo mejor la cocina ya aparecían algunos que sí, otros que no. Ahí aparecía el mito de que los hombres piensan que las mujeres son mucho más independientes y estarían mucho más, digamos, que a favor del modelo, pero después cuando le preguntabas a las mujeres eran igual de reticentes que los hombres de utilizarlo, ¿no? Entonces eso también es un tema muy interesante. Se buscan las comunidades y pasa por una parte de como pequeños estudios, pequeños apartamentos con espacios comunes, pero mi habitación, mi baño y mi mando de la tele, que no me lo quite, porque eso es lo que yo he conseguido y lo que yo me merezco. Entonces, eso sería ver, ¿no? Entonces, esos espacios independientes se buscaban. Y creo que, no sé si queda alguna. No. Bueno, pues nada, siento.